Buenas noches, un saludo muy especial de parte del Ministerio de Parejas y queremos continuar con las reflexiones de las casas. Estuvimos viendo la casa del vino, la pasada casa también correspondiente donde el Señor en la casa de Simón, en la casa de Pedro, sanó la suegra, cómo llevó bendición. Y en esta tercera casa, pues vamos a tratar la casa en Capernaum, o en Capernaum. Pero entonces, para empezar, quisiéramos mirar qué significa, quién era Capernaum. Y resulta que eso lo podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 4, versos del 15 al 16, que es el principio del ministerio del Señor Jesucristo. Y aparece y dice, desde el 12, dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en la región de la sombra de muerte, luz les resplandeció. Entonces en Capernaum habitaron dos de las tribus de los hijos de Jacob, que eran Neftalí y Zabulón. Y si vamos al principio encontramos que ninguno de los dos fueron hijos de Raquel, sino que el uno era hijo de Lea y el otro era hijo de una de las siervas. Entonces casi que es un tema de esclavitud el que se venía dando, una herencia de tipo esclavitud. Y en la tierra de Capernaum, como dice la escritura, era una tierra de tinieblas, y resulta que el Señor Jesucristo aparece ahí en escena. La casa que nos corresponde en Capernaum está en Marcos capítulo 2 del 1 al 12. ¿Cómo comienza la historia? La historia dice que el Señor Jesucristo vuelve a visitar Capernaum, esa tierra oscura, esa tierra en donde habían tinieblas, donde había sombra de muerte. La visita el Señor. En esta casa, cuando la gente ve que llega el Señor Jesucristo a esta casa, la casa se llena de gente que va a mirar, como en todas partes, pero también había gente ahí como los escribas, como los fariseos, como los doctores de la ley. Y estaba tan llena la casa que tuvieron que llevar a un paralítico y quitar el techo de la casa, depositar al paralítico frente a la presencia del Señor para que Él le ministrara, le sanara. Y automáticamente vemos cómo los escribas, cómo los fariseos, cómo la religiosidad se hace presente y empieza a contender con el Señor Jesucristo. Y el Señor les dice: ¿qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O levántate de tu lecho? ¿Sé sano? Entonces, hoy en día nosotros tenemos que entender que el Señor Jesucristo ya fue a la cruz y ya Él vive en nosotros. Ya Él no visita una casa, Él vive en nosotros, en su casa. Su casa, dice la Escritura, que nosotros somos el templo del Espíritu Santo, morada de Dios en el Espíritu. Entonces, a la casa que Él llega hoy en día es a cada uno de nosotros. Entonces, esa casa tiene para que nosotros entendamos lo siguiente: primero, que ya Él mora en nosotros, que Él vive en nosotros, que Él ya está dentro de nosotros, dispuesto ya a resolver el asunto, y el asunto ya fue resuelto en la cruz del Calvario. ¿Sí? Esta casa debe ser llena de Cristo, esta casa debe ser llena de su presencia, pero resulta que en esa presencia, ahí dentro de nosotros, todavía moran, en el espíritu, en la mente, mora en los corazones de cada uno de nosotros, mora una parte de religiosidad, pero también mora Él. Entonces Él quiere que nosotros despojemos esa religiosidad. Y entonces se presenta que el Capernaum de hoy significa el estado de tinieblas en el que nosotros andábamos, pero Él nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros estábamos literalmente paralizados, como aquel paralítico que llevaron, y ningún hombre bajo sus fuerzas, en sus fuerzas, puede llegar a Dios. Era necesario que, así como esos 4 que llevaron al paralítico a la presencia de Cristo, el Espíritu Santo nos redarguyera y Dios Padre nos trajera a casa, a la presencia de Él. O sea que ninguna obra del hombre puede acercar
puede acercarlo a Dios. Simplemente es voluntad del Padre, simplemente es la unción y la presencia del Espíritu Santo quien nos trae a Cristo mismo en esa obra ejecutada. La casa somos tú y yo, somos morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué contiene esta casa? Ahí en esa parte de la religiosidad donde están los doctores de la ley, de pronto los espectadores y lo que hemos recibido a Cristo con todo su favor y todo su perdón. Entonces muchas veces dentro de nosotros puede estar todavía ese espíritu de autocondenación, esa autocondenación que la parte religiosa acusa y que no permite aceptar ese regalo maravilloso como es su gracia a partir de la cruz. La obra de la cruz fue totalmente terminada. Entonces, a partir de esa obra tenemos que comprender que nosotros fuimos perdonados, que fuimos sanados en nuestro interior y nuestras casas deben de recibir esa sanidad y esa bendición. Entonces, si hay autocondenación aún en su vida, es porque hay algo de religiosidad que gobierna esa parte de vida. Y el Señor Jesucristo te quiere hoy llevar a su presencia directa. Él ya mora dentro de nosotros, pero es necesario que tú y yo, nosotros lo tengamos conscientemente claro. Entonces, ya fuiste perdonado, ya fuiste sano. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por sus llagas nosotros fuimos curados. El pecado ya fue resuelto. No para vivir ahora una vida como nosotros queramos, sino como Él quiere. Permita que Dios produzca un nuevo estilo de vida, sin autocondenación. Recibe el regalo de la cruz. En su presencia no hay pecado. Si tienes una vida de pecado en tu mente o tu corazón la avalan, aún no conoces o no has aceptado esa obra maravillosa en la cruz. Si vives una vida religiosa, está sucediendo exactamente lo mismo. Ese regalo de bendición, ese regalo de gracia, ese regalo de favor, ese regalo de perdón de pecados, ese regalo de sanidad ya fue otorgado para tu vida. Recíbelo, acéptalo, compártelo con tu familia. No permitas que el pecado o la religiosidad lo alejen de su presencia. Todo esto que es el pecado y la religiosidad está envuelto en un solo sistema que se llama Babilonia. Entonces, vivir bajo la religiosidad o vivir bajo el pecado es vivir bajo Babilonia. Entonces, debemos tener claro que en su presencia hay plenitud de gozo. Dice su palabra, delicias a su diestra para siempre. La escritura en Romanos capítulo 8, verso 2 dice que Él me libró de la maldición de la ley y del pecado. Él ya me libró. Entonces ya estamos llenos de vida en Cristo Jesús. Acéptalo.